Hola querido estudiante, espero que te encuentres muy animado para construir nuevos conocimientos. En la clase anterior estuvimos trabajando en la resolución de ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas. En el día de hoy te invito a aprender sobre otro tipo de ecuaciones, que son las ecuaciones trigonométricas. Al igual que las demás, son de mucha importancia y utilidad en nuestra vida cotidiana. Recuerda que estamos trabajando en base a la salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. En esta clase vamos a necesitar un cuaderno, lápiz, lapicero y tu cuadernillo de trabajo. ¡Empecemos! ¿Has visto un electrocardiograma? ¿Qué significado tienen sus ondas? El electrocardiograma es una prueba diagnóstica que evalúa el ritmo y la función cardíaca a través de un registro de la actividad eléctrica del corazón. Para poder estudiar y manejar mucho mejor los electrocardiogramas, se utilizan series trigonométricas como las de Fourier, que es una serie infinita que converge puntualmente a una función periódica. Esta serie usa como base las funciones seno y coseno. Qué interesante esta información, ¿verdad? Ahora veamos. Es necesario partir de esta pregunta. ¿Qué son ecuaciones trigonométricas? Pues bien, son esas ecuaciones en las que la incógnita se tratan de ángulos que forman parte del argumento de una o varias razones trigonométricas. Por ejemplo, una ecuación trigonométrica puede ser coseno al cuadrado de x más coseno de x igual a 0. Otra sería seno al cuadrado de x por coseno de x igual a 6 seno al cubo de x. Y por último te podría decir también que una ecuación trigonométrica es coseno al cuadrado de x más 3 por el seno de x igual a 2. Debemos conocer las identidades trigonométricas. Se llama identidades trigonométricas a las ecuaciones que involucran las funciones trigonométricas que son verdaderas para cada valor de las variables involucradas. Las básicas son: para la tangente de x igual a seno de x entre coseno de x. Esto también es igual a 1 entre la cotangente de x. Secante de x es igual a 1 entre el coseno de x. La cotangente de x es igual al coseno de x entre el seno de x. También esto es igual a 1 entre la tangente de x. Seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Cosecante de x es igual a 1 entre el seno de x. La tangente al cuadrado de x más 1 es igual a la secante al cuadrado de x, y 1 más cotangente al cuadrado de x es igual a la cosecante al cuadrado de x. ¿Cómo podemos entonces resolver ecuaciones trigonométricas? Vamos a considerar el siguiente procedimiento para resolverlas. Solución de ecuaciones trigonométricas mediante un procedimiento algebraico. Resolver ecuaciones trigonométricas usando un procedimiento algebraico requiere a menudo del uso de manipulaciones algebraicas e identidades. Debes tener en cuenta lo siguiente. Primero, considere una función trigonométrica en particular como una variable y resuélvala. Considera el uso de manipulaciones algebraicas tales como factorización, combinación o separación de fracciones, entre otras.
Después de resolver una función trigonométrica, despeja la variable. A continuación te muestro este ejemplo que te ayudaría a entender mejor este procedimiento. Encontrar la solución de 2 coseno al cuadrado de x menos coseno de x igual a 0. Primer paso, vas a despejar el coseno de x y para ello vamos a factorizar 2 coseno al cuadrado de x menos coseno de x igual a 0. Factorizando tenemos coseno de x por 2 coseno de x menos 1 igual a 0. Igualamos entonces cada factor a 0 y tendremos coseno de x igual a 0 como primer resultado y 2 coseno de x menos 1 igual a 0. Despejamos coseno de x en este caso y enviamos el 1 al segundo miembro y obtenemos 2 por el coseno de x igual a 1. Entonces nos quedaría como resultado final que el coseno de x es igual a 1/2. Los valores obtenidos son entonces coseno de x igual a 0 y coseno de x igual a 1/2. Paso número 2. Resolver cada ecuación en un periodo 0,2pi. Trazamos la gráfica de y igual a coseno de x, y igual a 0. Y para y igual a coseno de x, y igual a 1/2 en el mismo sistema de coordenadas para escribir todas las soluciones en un mismo periodo. Primero, coseno de x igual a 0, x igual a pi sobre 2, 3pi sobre 2. Para coseno de x igual a 1/2, x igual a pi sobre 3, 5pi sobre 3. Graficando entonces estos pares ordenados, obtenemos el siguiente gráfico. Como puede observarse, la función coseno es periódica con un periodo de 2pi. ¿Qué te ha parecido este procedimiento? Te invito a seguir explorando esta forma de resolución de ecuaciones trigonométricas junto a tu maestro tutor y en tu cuadernillo de trabajo. Así podrás tener más opciones a la hora de resolver estas ecuaciones. ¿Te fijaste el parecido que tienen los electrocardiogramas a las soluciones gráficas de nuestras ecuaciones trigonométricas desarrolladas anteriormente? ¡Excelente! ¿Qué son ecuaciones trigonométricas? Pues bien, son esas ecuaciones en las que la incógnita se tratan de ángulos que forman parte del argumento de una o varias razones trigonométricas. Por ejemplo, una ecuación trigonométrica puede ser coseno al cuadrado de x más coseno de x igual a 0. Otra sería seno al cuadrado de x por coseno de x igual a 6 seno al cubo de x. Y por último te podría decir también que una ecuación trigonométrica es coseno al cuadrado de x más 3 por el seno de x igual a 2. Se llama identidades trigonométricas a las ecuaciones que involucran las funciones trigonométricas
que son verdaderas para cada valor de las variables involucradas. Las básicas son: para la tangente de x igual a seno de x entre coseno de x. Esto también es igual a 1 entre la cotangente de x. Secante de x es igual a 1 entre el coseno de x. La cotangente de x es igual al coseno de x entre el seno de x. También esto es igual a 1 entre la tangente de x. Seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Cosecante de x es igual a 1 entre el seno de x. La tangente al cuadrado de x más 1 es igual a la secante al cuadrado de x, y 1 más cotangente al cuadrado de x es igual a la cosecante al cuadrado de x. Hoy ha sido un día tan interesante como los demás. Has aprendido el concepto y forma de resolución de ecuaciones trigonométricas, así como su utilidad en la medicina. También hay aplicación de estos conocimientos en otras ciencias como la astronomía, construcción y hasta en el desarrollo y programación de aplicaciones y videojuegos, entre otras tantas más. Espero te haya gustado la clase de hoy, donde has adquirido nuevas herramientas que te serán de utilidad en el mañana. En nuestro próximo encuentro aprenderás a resolver los sistemas de ecuaciones cuadráticas y sus aplicaciones. Hasta la próxima. Dos presidentes norteamericanos de siglos distintos definieron el concepto de democracia desde su perspectiva. Ronald Reagan dijo: la democracia no es una flor frágil, pero aún así necesita cultivarse. Mientras que Abraham Lincoln dijo: la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Saludos, distinguidos estudiantes. Qué bueno que nos volvemos a ver. Estoy contento de encontrarme nuevamente con ustedes para continuar en este fascinante viaje por el mundo del conocimiento. Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales con un servidor, Nelson de la Cruz. Sabemos que ya se han ubicado en su lugar estratégico y tienen a mano sus útiles escolares: cuadernos, lápiz y cuadernillo. Es decir, que estamos listos para emprender la ruta del aprendizaje correspondiente a este encuentro. Recuerden que durante estas 2 primeras semanas seguiremos trabajando diversas actividades que nos servirán para la elaboración del producto final esperado. ¿Recuerdas cuál es el producto? Exacto. Trabajarás en un ensayo argumentativo científico sobre cómo mantener nuestra salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. En la clase anterior estudiamos sobre el inicio de la dictadura de Trujillo, en especial sobre los acontecimientos que impulsaron su llegada al poder. Los invito a que hagamos una actividad para refrescar sus conocimientos. Lee con cuidado esta lista de enunciados para que evalúes lo aprendido. Luego selecciona las causas que propiciaron la llegada de Trujillo al poder en 1930.
la gran demanda de productos manufactureros, la imperante corrupción administrativa del gobierno de Horacio Vázquez que devino en una crisis política, la Segunda Guerra Mundial, el apoyo del gobierno de Estados Unidos a Trujillo, la Gran Depresión de 1929, el apoyo que brindó Horacio Vázquez a Trujillo para llegar al poder. Ahora que ya tienes tus respuestas, veamos cuáles son correctas y así podrás hacer tu autoevaluación. La imperante corrupción administrativa del gobierno de Horacio Vázquez que devino en una crisis política, el apoyo del gobierno de Estados Unidos a Trujillo, la Gran Depresión de 1929. Si acertaste en las respuestas correctas, te felicito. Si no, no te preocupes. Sigamos profundizando y conversa con tus compañeros de clase para que puedan responder a la siguiente pregunta. Justifica por qué las otras respuestas no son correctas. Si tienes alguna duda o dificultad, lo consultas con tu maestro o maestra. Recuerden que en estas 2 primeras semanas nos enfocaremos en la década de 1930 a 1940 del régimen de Trujillo. Y en la clase de hoy analizaremos los acontecimientos más relevantes ocurridos hasta el año 1940, la dictadura de Trujillo, desde 1930 a 1940. Existen 2 términos que me gustaría que analicemos juntos: casualidad y causalidad. ¿Sabes la diferencia? ¿Fue la dictadura de Trujillo producto de la casualidad o la causalidad? Me imagino que ya tienes tu respuesta. Y si no la tienes, veamos la definición de cada término. Casualidad. La casualidad es la causa o fuerza a la que supuestamente se deben los hechos y circunstancias imprevistas, especialmente la coincidencia de 2 sucesos. Causalidad. La causalidad es la relación que se establece entre causa y efecto. Se puede hablar de esa relación entre acontecimientos, procesos, regularidad de los fenómenos y la producción de algo. Luego de ver la diferencia entre ambos términos, nos enfocaremos directamente en una de las preguntas anteriores. ¿Fue la dictadura de Trujillo producto de la casualidad o la causalidad? Estamos de acuerdo que la dictadura no fue producto de la casualidad, sino de la causalidad, impulsada, como hemos estudiado, por el gobierno de los Estados Unidos. Posiblemente les surjan algunas preguntas, tales como: ¿existen otras dictaduras contemporáneas al periodo de 1930-1971 en América Latina? ¿Por qué hoy no existen tantas dictaduras como antes?
Ahora les presento algunos ejemplos de gobiernos dictatoriales en América Latina contemporáneos a la era de Trujillo. Getúlio Vargas entre 1930 y 1954 en Brasil. Lázaro Cárdenas entre 1934 y 1940 en México. Juan Domingo Perón entre 1946 y 1955 en Argentina. Investiga y analiza por qué las décadas de 1930 y 1940 fueron prolíferas para que se generaran gobiernos dictatoriales. La dictadura de Rafael Leónidas Trujillo se inició de manera formal el 16 de agosto de 1930. Trujillo, como jefe del ejército, diseñó una estrategia político-militar que se desarrolló durante largos meses en la que promovió su figura. Obtuvo el apoyo de sectores económicos. Logró acuerdos con fuerzas políticas contrarias al gobierno del general Horacio Vázquez y se preparó para, llegado el momento, asestar el golpe contra la institucionalidad democrática de entonces. Todo esto se combinó con los conflictos a lo interno del partido de gobierno, la crisis en la economía mundial y la grave enfermedad renal del entonces presidente de la República, Horacio Vázquez. Para lograr sus propósitos durante las elecciones y en sus primeros años, Trujillo utilizó como régimen represivo a un grupo llamado La 42. El historiador Orlando Hinoa, en su artículo publicado en mayo de 1997 en el suplemento cultural Isla Abierta del periódico Hoy, titulado La vida cotidiana al inicio de la era de Trujillo, plantea las tres versiones más conocidas relacionadas con el nombre de la famosa pandilla trujillista. La aportada por el historiador norteamericano Robert D. Krasler, que dice que el nombre le vino porque los pandilleros se movían en un carro Packard rojo, el carro de la muerte, ostentando en la parte delantera un letrero con el número 42, de donde le vino su nombre. La segunda versión se recoge de Jacinto Gil Bernal, quien en su biografía sobre Trujillo dice que la 42 hacía alusión a la 42ª compañía de US Marine Corps, de terrorífica recordación. La tercera está contenida en el testimonio de Andrés Font Bernard, referida a que en la calle José Trujillo Valdés número 1, hoy Duarte, esquina Capotillo, hoy Avenida Mella, existía una ferretería llamada El 42 y que en la parte alta de la ferretería estaba el cuartel de Miguel Ángel Paulino. Características económicas de la dictadura de Trujillo en sus inicios. Las características económicas de la dictadura de Trujillo en sus inicios son: quiebra de numerosas empresas, aumento de precios, tasa de desempleo elevada, la demanda de productos agrícolas y materias primas desde Estados Unidos se desploma, llegada del ciclón San Zenón. Las medidas contra la crisis que estableció el gobierno de Trujillo son: la ley de emergencia, paralización de las obras públicas, reducción de salarios y despidos masivos, aumento de los impuestos, restricción a las importaciones, política de fomento a nuevas industrias.
¿Qué fue la ley de emergencia? Fue promulgada en octubre, mediante el cual el Estado dominicano suspendió el pago por concepto de amortización de la deuda externa con los Estados Unidos. También redujo el gasto público con despidos masivos y reducción de sueldos. Además, disminuyó las importaciones y el equilibrio de la balanza comercial. Las fuentes históricas constituyen la materia prima de la historia. Comprenden todos los documentos, testimonios u objetos que nos transmiten una información significativa referente a los hechos que han tenido lugar, especialmente en el pasado. Dentro de las fuentes de la historia se encuentran las fuentes orales. Es posible que hayas escuchado hablar de la dictadura de Trujillo o que hayas leído sobre el régimen. Algunas de las ideas que se dicen presentan que Trujillo estabilizó la economía. Analicemos por un momento las medidas que establecieron el gobierno de Trujillo y preguntémonos, ¿eran necesarias estas medidas? ¿Cómo afectaron estas medidas la vida de los dominicanos? ¿Cuáles reacciones crees que pudieron causar en la población? ¿En cuáles sistemas políticos, dictadura o democracia, la población puede expresar su insatisfacción ante tales medidas? ¿Cómo se comparan estas medidas con las implementadas por el gobierno dominicano para tratar la situación sanitaria del COVID-19? Los invito a responder estas preguntas y que la trabajen junto a su maestro guía, que seguirá y evaluará el trabajo que realicen. Otras medidas que se establecieron en el orden económico fueron: el Estado intervino en la agropecuaria y en la industria, sustitución de la importación de alimentos, programa de estímulo a la producción agrícola, se impulsó la producción local. En este momento comparto con ustedes la definición de un concepto que nos servirá para analizar las verdaderas intenciones de las medidas tomadas en el gobierno de Trujillo desde el punto de vista económico. Monopolio. El monopolio es una estructura de mercado en donde existe un único oferente de un cierto bien o servicio, es decir, una sola empresa domina todo el mercado. A continuación, les presento algunas de las empresas en manos de la familia Trujillo. Compañía Anónima Tabacalera, Fábrica Dominicana de Calzados, Pinturas Dominicanas, Ingenios Azucareros del País, Osama, Barahona, Boca Chica, Santa Fe y Río Jaina, Seguros San Rafael. Después de observar con atención la lista de algunas de las empresas en poder de la familia Trujillo, investiga sobre otras empresas que también estaban en poder de la familia Trujillo. ¿Existía alguna actividad económica en la que la familia Trujillo no tuviese presencia?
volviendo a la definición de monopolio que dijimos hace unos minutos, analiza lo siguiente. ¿Es el monopolio perjudicial? La pregunta anterior tiene dos respuestas posibles, ya que el monopolio puede ser positivo o negativo, por lo que te pido que pienses y respondas estas preguntas. ¿Para quién es positivo? ¿Para quién es negativo? El Partido Dominicano, mecanismo de represión trujillista. El presidente Rafael Leónidas Trujillo se juramentó un 16 de agosto de 1930. Un año después, quedó constituido un partido político que se convirtió de la noche a la mañana en una estructura de poder, instrumento de vigilancia de los opositores, instancia de control vinculado al Estado, además de un mecanismo para el enriquecimiento del dictador, que se extendió por décadas con el nombre del Partido Dominicano. El 16 de agosto de 1931, en acto público en el Teatro Capitolio, quedó formalmente constituido el Partido Dominicano para respaldar a Trujillo, su único jefe supremo. El Partido Dominicano devino en una institución totalitaria que obligaba a sus miembros a prestar servicios policiales o de propaganda, de vigilancia o información. El proceso de formación y consolidación de la estructura del partido y su incidencia en la sociedad iba parejo a la persecución de los opositores y la integración de los antiguos miembros de los partidos tradicionales, incluyendo a los que pertenecían a organizaciones opositoras. En la historia dominicana, esta organización política personalista, cuyo distintivo estaba formado por la propia imagen del dictador y una palma a la que la gente se refería como la palmita, se organizó sustentada en los recursos del Estado y los aportes involuntarios del pueblo, convirtiéndose en la primera agrupación en tener funcionando una estructura a nivel nacional. De esa forma, la palmita se hizo imprescindible en las actividades diarias y obligatoria para la realización de diligencias públicas que entrañaran la movilidad en los pueblos, barrios, calles y carreteras del país. Junto a la palmita y a la cédula de identidad, que era también una identificación obligatoria para poder transitar, siempre se llevaba en los bolsillos o en las carteras o al lado de los referidos documentos otro carnet que daba fe ante las autoridades de que todo estaba en orden. Se hizo forzoso portar el carnet de servicio militar obligatorio. Por eso, era norma de las patrullas policiales y militares solicitar a los transeúntes mostrar los 3 golpes. Si por alguna razón un ciudadano no podía mostrar esos 3 documentos, entonces se le detenía para investigación o se podía señalar como sospechoso de ser contrario al gobierno. ¿Cuáles eran los 3 golpes? La cédula de identificación personal, el papel de certificación de haber hecho el servicio militar obligatorio o el carnet del miembro del Partido Dominicano, conocido popularmente como la palmita. Muy bien, hemos llegado al final del día de hoy, así que puntualicemos los elementos más importantes tratados en la clase. Aprendimos que la dictadura de Trujillo es producto de la causalidad. Para paliar la crisis económica se establecieron medidas como la ley de emergencia, paralización de las obras públicas, aumento de impuestos, reducción de salario y despidos masivos. El monopolio estatal era una característica de la economía de la dictadura, ya que controlaba todas las empresas económicas del Estado. Se crea el Partido Dominicano, instrumento esencial para ejercer control en la población. Los llamados 3 golpes, la cédula de identidad electoral, la certificación del servicio obligatorio y la palmita eran documentos necesarios para llevar a cabo una vida pública sin reprensión por parte del régimen. En nuestra próxima entrega continuaremos profundizando acerca de la primera década de la dictadura de Trujillo. Recuerda
que el producto final será un ensayo argumentativo, científico, sobre cómo mantener nuestra salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Y como siempre te digo, que la pases bien. Hasta la próxima. Saludos queridos estudiantes, soy su maestra Rosa Florencio y estoy encantada de acompañarlos el día de hoy en la clase de francés para sexto de secundaria. Bonjour mes chers étudiants, je m'appelle Rosa Florencio et je suis heureuse de vous accompagner au cours de français. En esta clase vamos a necesitar les outils pour la clase son un cahier, un cuaderno, un crayon, un lápiz, un stylo, un lapicero, un dictionnaire français-español, un diccionnaire français-español, un diccionario francés-español. Espero que disfrutes esta maravillosa experiencia. ¿On y va? Muy bien, estudiantes. Hablemos un momento sobre lo tratado en la clase anterior. Lea y escuche cada enunciado y diga con qué se relaciona cada uno. Je crois que le français est une langue géniale. Je crois que le français est une langue géniale. Yo creo que el francés es un idioma genial. Si dijiste que expresa una opinión, estás en lo correcto. On apprend le français pour aller étudier en France. On apprend le français pour aller étudier en France. Se aprende francés para ir a estudiar a Francia. Si indicaste que el enunciado responde a la pregunta ¿Pourquoi on apprend le français? ¿Pourquoi on apprend le français? ¿Para qué estudiar francés? ¡Bravo! Dans la leçon d'aujourd'hui, vous allez apprendre à utiliser et prononcer quelques expressions pour donner et demander des opinions sur un sujet spécifique. En la lección de hoy aprenderás a utilizar y a pronunciar correctamente ciertas expresiones para dar y pedir opiniones sobre un tema específico. Imaginons cette possible situation dans laquelle vous pourriez utiliser ce que vous avez appris. Imaginemos esta posible situación en la que podrían utilizar lo aprendido. En su escuela se encuentran participando en un debate sobre el COVID-19. Les corresponde opinar sobre el tema, pero deberán hacerlo en francés, ya que es una evaluación de su clase. Observez et écoutez et après expliquez ce que vous avez compris. Observen y escuchen, luego expliquen lo que comprendieron. Excusez-moi, j'ai mal partout. Qu'est-ce que tu penses? Je crois que c'est simplement de la grippe.
Si comprendieron que el diálogo anterior hizo referencia à la grippe, están en lo correcto. Maintenant, faites attention à la vidéo et localisez les expressions les plus fréquentes pour donner des avis. Ponga atención al siguiente audiovisual. Localice las expresiones más frecuentes para dar opiniones. Primero, si quiere empezar una oración diciendo, en mi opinión, bueno, en francés sería, à mon avis, o selon moi, d'après moi, y también pour moi, y puede seguir su oración. En cuanto a mí, quant à moi, con la conexión, quant à moi, por mi parte, esa expresión es fácil porque es la misma en francés. Pour ma part, je ne suis pas d'accord. No estoy de acuerdo. No estoy seguro o segura que, en francés tiene la misma pronunciación, solamente se escribe de manera diferente. Je suis pas sûr que. ¿Cómo decir ahora pienso que? ¿Cómo traducir aquí el verbo pensar? Bueno, claro que vamos a usar también el verbo penser en francés. Je pense que, pero se puede decir también je crois que et je trouve que. Trouver es encontrar. Je trouve que, pienso que. Je trouve que c'est difficile, pienso que es difícil. En ce qui me concerne, en lo que me concierne a, en ce qui me concerne. Otra expresión, c'est évident que, para decir es obvio que. Obvio, évident. Obvia, évidente. Ce qui me frappe le plus, c'est, lo que me impresiona más, ce qui me frappe le plus, c'est, frapper es golpear. Je soutiens que, mantengo que. Je soutiens que, il a raison, mantengo que él tiene la razón. J'ai le sentiment que, tengo el sentimiento que, no sé, tal vez, je ne sais pas, peut-être, etc. C'est sans aucun doute. C'est sans aucun doute, es sin duda, sans aucun doute. Tenemos las dos negaciones aquí, pero así se dice en francés. Comprobemos lo aprendido. Escribe en tu cuaderno 3 expresiones que prefieras para expresar una opinión. Après avoir vu la vidéo, essayez de prononcer les expressions suivantes, tenant compte ce que vous avez déjà appris de la prononciation des voyelles en français. Después de haber visto el video, traten de pronunciar estas expresiones tomando en cuenta lo que aprendieron acerca de la pronunciación de las vocales en francés. Donner son opinion. Donner son opinion. Dar su opinión. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? ¿Qué piensas de esto? Tu es d'accord? Tu es d'accord? ¿Estás de acuerdo? D'après vous, c'est bon? D'après vous, c'est bon? ¿Cree que está bien? À mon avis, d'après moi, à mon avis, d'après moi, en mi opinión, je pense que, je pense que, yo pienso que, je crois que, je crois que, yo creo que, moi je trouve que, moi je trouve que, yo encuentro que, je suis contre, no estoy de acuerdo, me opongo a, no lo apruebo. Allons faire une révision de ce que nous avons appris. Revisemos lo que hemos aprendido. Complétez les énoncés avec les expressions correspondantes. D'après moi,
Je pense. À mon avis. Qu'est-ce que tu penses? Je trouve. Completa las oraciones con las expresiones correspondientes. Que la COVID-19 est une maladie qui affecte le monde entier. Que la COVID-19 est une maladie qui affecte le monde entier. Sur la COVID-19. Sur la COVID-19. Que la COVID-19 se transmet par l'air. Que la COVID-19 se transmet par l'air. La COVID est dangereuse. La COVID est dangereuse. Tout le monde doit porter les masques. Tout le monde doit porter les masques. Comprobemos lo aprendido. ¿Qué enseñanza nos dejó lo que aprendimos hoy? Élaboré 5 frases avec les expressions données. Redacte 5 oraciones con las expresiones siguientes. À mon avis. À mon avis. Je suis contre. Je suis contre. Je crois que. Je crois que. Moi, je trouve que. Moi, je trouve que. Espero que hayan aprovechado la clase de hoy. El francés es una lengua preciosa y además, mientras más idiomas puedas manejar, más éxito vas a tener durante tu trayecto de vida. Cuídense mucho, estudien, practiquen y nos vemos en la próxima clase. Au revoir, à la prochaine. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. Se llama identidades trigonométricas a las ecuaciones que involucran las funciones trigonométricas que son verdaderas para cada valor de las variables involucradas. Las básicas son: para la tangente de x igual a seno de x entre coseno de x. Esto también es igual a 1 entre la cotangente de x. Secante de x es igual a 1 entre el coseno de x. La cotangente de x es igual al coseno de x entre el seno de x. También esto es igual a 1 entre la tangente de x. Seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Cosecante de x es igual a 1 entre el seno de x. La tangente al cuadrado de x más 1 es igual a la secante al cuadrado de x, y 1 más cotangente al cuadrado de x es igual a la cosecante al cuadrado de x. ¿Cómo podemos entonces resolver ecuaciones trigonométricas? Vamos a considerar el siguiente procedimiento para resolverlas. Solución de ecuaciones trigonométricas mediante un procedimiento algebraico. Resolver ecuaciones trigonométricas usando un procedimiento algebraico requiere a menudo del uso de manipulaciones algebraicas e identidades. Debes tener en cuenta lo siguiente. Primero,
Considere una función trigonométrica en particular como una variable y resuélvala. Considera el uso de manipulaciones algebraicas tales como factorización, combinación o separación de fracciones, entre otras. Después de resolver una función trigonométrica, despeja la variable. A continuación te muestro este ejemplo que te ayudaría a entender mejor este procedimiento. Encontrar la solución de 2 coseno al cuadrado de x menos coseno de x igual a 0. Primer paso, vas a despejar el coseno de x y para ello vamos a factorizar 2 coseno al cuadrado de x menos coseno de x igual a 0. Factorizando tenemos coseno de x por 2 coseno de x menos 1 igual a 0. Igualamos entonces cada factor a 0 y tendremos coseno de x igual a 0 como primer resultado y 2 coseno de x menos 1 igual a 0. Despejamos coseno de x en este caso y enviamos el 1 al segundo miembro y obtenemos 2 por el coseno de x igual a 1. Entonces nos quedaría como resultado final que el coseno de x es igual a 1/2. Los valores obtenidos son entonces coseno de x igual a 0 y coseno de x igual a 1/2. La dictadura de Rafael Leónidas Trujillo se inició de manera formal el 16 de agosto de 1930. Trujillo, como jefe del ejército, diseñó una estrategia político-militar que se desarrolló durante largos meses en la que promovió su figura. Obtuvo el apoyo de sectores económicos. Logró acuerdos con fuerzas políticas contrarias al gobierno del general Horacio Vázquez y se preparó para, llegado el momento, asestar el golpe contra la institucionalidad democrática de entonces. Todo esto se combinó con los conflictos a lo interno del partido del gobierno, la crisis en la economía mundial y la grave enfermedad renal del entonces presidente de la República, Horacio Vázquez. Para lograr sus propósitos durante las elecciones y en sus primeros años, Trujillo utilizó como régimen represivo a un grupo llamado La 42. El historiador Orlando Hinoa, en su artículo publicado en mayo de 1997 en el suplemento cultural Isla Abierta del periódico Hoy, titulado La vida cotidiana al inicio de la era de Trujillo, plantea las 3 versiones más conocidas relacionadas con el nombre de la famosa pandilla trujillista. La aportada por el historiador norteamericano Robert D. Krasler, que dice que el nombre le vino porque los pandilleros se movían en un carro Packard rojo, el carro de la muerte, ostentando en la parte delantera un letrero con el número 42, de donde le vino su nombre. La segunda versión se recoge de Jacinto Gil Bernal, quien en su biografía sobre Trujillo dice que la 42 hacía alusión a la 42ª compañía de US Marine Corps de terrorífica recordación.
La tercera está contenida en el testimonio de Andrés Font Bernard, referida a que en la calle José Trujillo Valdés número 1, hoy Duarte, esquina Capotillo, hoy Avenida Mella, existía una ferretería llamada El 42 y que en la parte alta de la ferretería estaba el cuartel de Miguel Ángel Paulino. Excusez-moi, j'ai mal partout. Qu'est-ce que tu penses? Je crois que c'est simplement de la gripe. Si comprendieron que el diálogo anterior hizo referencia a la gripe, están en lo correcto. Maintenant, faites attention à la vidéo et localisez les expressions les plus fréquentes pour donner des avis. Ponga atención al siguiente audiovisual. Localice las expresiones más frecuentes para dar opiniones. Primero, si quiere empezar una oración diciendo, en mi opinión, bueno, en francés sería, à mon avis, o selon moi, d'après moi, y también, pour moi, y puede seguir su oración. En cuanto a mí, quant à moi, con la conexión, quant à moi, por mi parte, esa expresión es fácil porque es la misma en francés. Pour ma part, je ne suis pas d'accord, no estoy de acuerdo. No estoy seguro o segura que, en francés tiene la misma pronunciación, solamente se escribe de manera diferente. Je suis pas sûr que. ¿Cómo decir ahora pienso que? ¿Cómo traducir aquí el verbo pensar? Bueno, claro que vamos a usar también el verbo penser en francés. Je pense que, pero se puede decir también je crois que et je trouve que. Trouver es encontrar. Je trouve que, pienso que. Je trouve que c'est difficile, pienso que es difícil. En ce qui me concerne, en lo que me concierne a, en ce qui me concerne. Otra expresión, c'est évident que, para decir es obvio que. Obvio, évident. Obvia, évidente. Ce qui me frappe le plus, c'est, lo que me impresiona más, ce qui me frappe le plus, c'est, frapper es golpear. Je soutiens que, mantengo que. Je soutiens que, il a raison, mantengo que él tiene la razón. J'ai le sentiment que, tengo el sentimiento que, no sé, tal vez, je ne sais pas, peut-être, etc. C'est sans aucun doute. C'est sans aucun doute, es sin duda, sans aucun doute. Tenemos las dos negaciones aquí, pero así se dice en francés.